mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Con Olor a Región, visitamos los municipios de San Miguel de Sema y Simijaca en el altiplano cundiboyacense. En esta zona los ganaderos afrontan una gran problemática que ha venido empeorando con el cambio climático y la actividad antrópica, la intoxicación del ganado bovino por nitritos y nitratos que consumen del pasto. El egresado de Agronomía de la UNAD, Javier David Buitrago, bajo la orientación de la docente Sandra Casiblanco, le han apostado a la biorremediación como solución para esta problemática, que pone en peligro a uno de los mayores cordones lecheros del país. Más del 70% de la economía depende de la ganadería. El tema no es acabar la ganadería, el tema es diseñar tecnologías que permitan mitigar el impacto ambiental, pero que además puedan mejorar las condiciones del entorno, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel socioeconómico. Uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido los ganaderos es que esta zona en particular tiene un nivel de nitrógeno bastante alto y además se ve afectado por el cambio climático, por los cambios bruscos de temperatura. Entonces, cuando tenemos un verano muy largo y los primeros días que empieza el invierno, el nivel de nitrógeno se incrementa, haciendo un proceso metabólico en las vacas, se genera una intoxicación masiva y usualmente los ganaderos tenemos bastantes pérdidas por este tipo de eventos. La zona en general, aquí Simijaca y San Miguel de Sema, que es el municipio vecino, es una zona de bastante incidencia de nitratos y nitritos. Hemos tenido ciertos episodios donde el hato y los animales han tenido sintomatología muy congruente con las enfermedades de los nitratos y nitritos. Esa intoxicación lo que hace evitar que la sangre transporte el oxígeno. Entonces las vacas lo que hacen básicamente es morirse por asfixia, porque no tiene cómo transportar el oxígeno a sus órganos y a sus tejidos. Entonces muere por hipoxia. Estos suelos son suelos muy jóvenes, son suelos que hace menos de 200 años eran laguna. Y haber secado la laguna por un factor histórico que ya ustedes conocerán en detalle después, y eso hace que acá tengamos una concentración de minerales y en el siguiente potrero tengamos otros. Esta zona es una zona montañosa. En las partes altas se hacen aplicaciones de químicos, por ejemplo, para cultivos de papa en los páramos. Por escorrentía con el agua, esas moléculas se acumulan en las partes bajas, en las zonas planas. Esa acumulación es la que empieza a aumentar la velocidad de difusión de nitratos. Las intoxicaciones por nitratos y nitritos del ganado lechero en esta zona han sido una constante en la actividad. Básicamente lo que ocurre es que este pasto con el que se alimentan las vacas empieza a adquirir muchísimo nitrógeno después de periodos secos. Aparecen unas lluvias y la planta que ha estado sometida a estrés hídrico mucho tiempo empieza a mover ese nitrógeno. Cuando las vacas lo consumen en altas concentraciones, empiezan a tener problemas que van desde algunas pérdidas reproductivas hasta la muerte súbita. Es una impotencia impresionante porque cuando yo no soy veterinaria y cuando has criado los animales, cuando crecen contigo, cuando tardas tanto buscando el papá, porque los ganaderos somos amantes de la paciencia, porque esperamos 2 años para que esa bebé muestre las características que estamos buscando. Entonces es muy triste cuando estás esperando tanto esa crianza, cuando la has levantado y cuando entra producción que se mueran. Y muchas veces cuando se intoxican están muy vulnerables porque están embarazadas o porque no tienen las condiciones apropiadas, entonces es muy triste. Y los ganaderos amamos lo que hacemos. Entonces cuando se mueren, se te está muriendo toda una generación, se muere tu genética, se muere todo lo que estabas esperando. El Valle de Guatire-Chiquinquirá es una región lechera, es el tercer cordón lechero más importante del país.
En él existen aproximadamente 100.000 animales, de los cuales 82.000 están en riesgo de intoxicarse, en zonas que hemos detectado como de alta incidencia de las intoxicaciones. Este escenario, bien manejado en los últimos años, nos ha permitido tener pérdidas cercanas a los 6.000 millones de pesos. Las cifras son dramáticas y realmente más del 70% de la economía se mueve a partir de la ganadería extensiva en la zona. Canal UNAM, TV en Red. Las intoxicaciones por nitritos y nitratos no son algo nuevo en esta zona, pero con el cambio climático han ido empeorando cada vez más. Los protocolos de acción que existen necesitan renovarse con urgencia, pues son muy desgastantes para los ganaderos y algunos de los químicos utilizados son nocivos para la salud. Las generaciones anteriores nos cuentan que siempre hubo inconvenientes con este tema, pero no se veía, el efecto no era tan grande como actualmente se ve. Inicialmente habían intoxicaciones, con algo de melaza, con azul de metileno se podían manejar, pero actualmente el tema ha sido catastrófico. En San Miguel hemos tenido pérdidas, muchísimas pérdidas, hay ganaderías que se han visto afectadas en un 80% y ya, pese a que tenemos un protocolo de manejo, todavía es muy complicado el manejo de nitritos y nitratos en la zona. Bueno, Baviera como tal ha tenido pérdidas. En 10 años hemos perdido como 10 animales y esto es mínimo en comparación con la pérdida que ha tenido la región. Hemos tenido intoxicaciones en donde se pierde el 80% de una ganadería y eso es lamentable. Realmente familias enteras que se ven quebradas por esta situación. Porque, bueno, hemos venido como levantando los protocolos y tenemos metodologías ya muy estrictas para el tema de la intoxicación. Entonces lo que hemos venido haciendo es detectando una posible intoxicación y generando como medidas para poder evitarla o para que sea menos fuerte. Entonces nos dedicamos, por ejemplo, a ver el estiércol de las vacas. Cuando se incrementa el nitrógeno cambia de color, ya no es verde, es más café. Entonces cuando tú estás en el potrero tú vas buscando dónde puede haber una vaca intoxicada y las vas detectando. Puedes detectar esta vaca está erizada, ha llovido en la semana anterior o ha llovido en estos días, hay posibilidad de intoxicación y empezamos a mantener el agua con melaza, que es como una de las cosas que hacemos para que ellas se mantengan con todo su aparato digestivo moviéndose todo el tiempo, básicamente. Y empezamos a aplicar carbonato de calcio en el concentrado, empezamos a verificar muchas veces temperatura, a revisar animales que se vean diferentes, entonces hacemos un lote aparte para empezar a tratarlos si nos viéramos intoxicados y cambiamos toda la metodología, todo el protocolo. La alimentación se la damos solo en la noche, esperamos que las horas de sol sean mucho más largas, es decir, no les damos alimento en el transcurso del día, sino esperamos que tengan mucho sol para que el nivel de nitrógeno disminuya y ellas empiecen a comer en la tarde. Entonces eso, empezamos a cambiar todo nuestro día para evitar pérdidas por intoxicación. Nosotros salvamos los animales con prácticas muchas veces que no debieran ser las adecuadas, como por ejemplo utilizar azul de metileno, que ya es un producto que está prohibido porque de una u otra forma puede ser es dañino para el consumo humano. Entonces tenemos la precaución de que las vacas de la zona que han salido intoxicadas sea para consumo industrial. Básicamente a las personas que las retiran de las fincas, si estos animales no son enterrados en la finca, entonces hacemos la salvedad de los productos que hemos utilizado para que básicamente estas vacas sean de consumo industrial. Es decir, para carne que ha sido tratada de una forma diferente a la que tú encuentras en una carnicería normal. Ya que no tenemos otra alternativa frente a la metodología es igual y no ha habido nadie que se acerque con un protocolo diferente. No tenemos otro tipo de salida. Siempre utilizamos las mismas cosas que hemos visto que han funcionado en ocasiones anteriores. Es esta la importancia de acercarnos al tema de la investigación, ya que buscamos alternativas diferentes, como lo que conseguimos con el proyecto. Con este proyecto, pese a que es muy lento el proceso, porque para que tener un cambio en la tierra tiene que pasar años,
Es un proceso, y es un programa y es un proyecto que nos va a brindar una alternativa diferente para poder trabajar este tema de una manera natural, de una forma en que no afectemos el medio ambiente y sigamos trabajando en pro del ecosistema. La propuesta que David Buitrago desarrolló junto a su directora Sandra Castiblanco trabaja sobre la base del problema, es decir, la microbiología del suelo, para brindar una posible solución innovadora y ecológica, como alternativa a las ya obsoletas y nocivas prácticas tradicionales. Lo que hacemos nosotros es utilizar unas cepas de bacillus y en laboratorio lo que hacemos es aumentar la población más o menos en una concentración de 10:6, eso es muy puro. Cuando nosotros venimos acá esperamos que las vacas pasen el potrero e inmediatamente procedemos a hacer una aspersión con agua y la cepa. De modo que este sustrato que se encuentra en el suelo, el estiércol de los animales, la orina, considerando también que hayamos tenido un proceso de renovación de praderas, pueda permitir al microorganismo fijarse en el suelo y empezar su acción biorremediadora. ¿Qué hace el microorganismo? Aumentar la velocidad de conversión de nitrato a proteínas. Hay otra forma de desnitrificación, pero es mucho más agresiva, y es aumentar la salida vía gaseosa. Esto nos puede aumentar el tema de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en este estudio nos enfocamos en aumentar la velocidad de conversión, que es en últimas el problema de los animales. Los animales toman el nitrato y lo convierten todo dentro del organismo. Nosotros lo hacemos directamente en el pasto para que cuando lo consuman no tengamos riesgos de intoxicación. Sin embargo, esta velocidad es tan alta que a veces la proteína sale del sistema. Es una pérdida nutricional para el pasto la proteína, pues finalmente el nitrógeno es un precursor. Sin embargo, no es representativa para la salud del animal o para la nutrición del mismo, puesto que en los suplementos dietarios compensamos esa proteína que sale del sistema. Por ende, no tiene ningún riesgo ni ambiental ni sanitario para la industria ganadera y para la región. Estas cepas se encuentran en los suelos colombianos en varios puntos del país. Se han encontrado en suelos en el lago de Tota, acá en la laguna de Fúquene, y en una región del Tolima también se han encontrado rastros de esta cepa. Después de una aplicación lo que observamos eran cambios en menos de 3 semanas, porque la acción de esta bacteria es de horas, es muy rápida. Sin embargo, aún es muy lenta en comparación de toda la población que tenemos de ganaderos en la zona. Hemos encontrado, adicional a los efectos sobre desnitrificación, también beneficios a nivel de descompactación de suelos, solubilidad de fósforo y algunos otros que requerirán también validación, desde luego a la par del objeto central de esta investigación. Canal UNAR, TV en Red. En la Hacienda San Luis, en el municipio de Simijaca, David realizó la segunda unidad experimental de su proyecto. A pesar de que los resultados habían sido bastante favorables en las 2 unidades experimentales, en esta finca una vaca presentó algunos de los síntomas similares a los de la intoxicación por nitritos y nitratos. Buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días. Pues nada, esta vaca presentó un cuadro de fiebre y algunos síntomas asociados con intoxicaciones, pero solamente el diagnóstico veterinario nos puede decir qué tiene. Estuve en una zona de riesgo y esencialmente por eso, por el perfil sintomatológico. Fiebre, babeo excesivo, está intranquila, pero estas enfermedades son de diagnóstico veterinario por prueba en sangre. Esta prueba de sangre es una prueba muy cualitativa, muy rápida, que lo que hacemos es determinar la presencia de un nivel adecuado de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una intoxicación de nitratos y nitritos, la sangre se ve una apariencia muy morada, casi achocolatada, por la deficiencia de oxígeno. Entonces, esa deficiencia de oxígeno lo que hace es ahogar las vacas, básicamente por no tener oxígeno para sus tejidos. En este caso, la sangre está en una apariencia aparentemente normal, con una coloración muy normal, entonces nos da un indicativo de que la concentración de oxígeno muy probablemente está dentro de los niveles normales. Entonces podemos decir que el animal
o está ya saliendo el cuadro de intoxicación o es posible que no haya tenido el cuadro que estamos pensando. Para eso tendríamos que efectivamente hacer una muestra de sangre y llevarla al laboratorio para hacer una prueba de nitrógeno ureico en sangre. El proyecto aún no termina. La investigación debe continuar y desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia siempre estaremos al servicio del desarrollo del conocimiento y de la comunidad. Entonces llevamos 3 años que no solo ha sido de investigación, sino también de unos lazos de amistad, porque frente a algunos problemas que hemos tenido, la universidad nos ha brindado una posibilidad diferente para actuar. De esta forma conocimos a David y empezamos a trabajar muy lentamente con un proyecto de tesis que le servía a él para su graduación, para culminar sus estudios, y nos servía a Baviera para empezar a crear una metodología diferente frente al tema. Esto exige no solamente la parte de la solución inmediata, sino también de los orígenes, las causas que nos están llevando a la problemática. Entonces me parece que hay un comienzo y hay necesidad de seguir avanzando, hay que seguir investigando. Ahí es donde juega un papel importante la universidad. Realmente la recepción de este tipo de procesos ha cambiado en los últimos 5 años y eso tiene que ver con un lineamiento que tiene la FAO, y es que el conocimiento no puede quedarse en un anaquel en una universidad, sino que tiene que venir acá al campo y cambiar los modos de producción, también cambiar las condiciones de vida de las personas que están acá. Esta problemática es consecuencia de nuestra inconsciencia ambiental. Debemos cuidar nuestra riqueza natural. El altiplano cundiboyacense es de gran importancia y no podemos verlo con ojos vanidosos. Propuestas como las de David promueven la reconciliación con la tierra sin dejar de lado el desarrollo económico de esta región. Pues el altiplano es un sistema donde confluyen los vientos alisios y hay muy buen paso de nubes, entonces hay necesidad de mantener el equilibrio ecológico, mantener el ciclo hídrico, ¿cierto? Para aprovechar esta confluencia de los vientos alisios para que haya lluvia en toda la región, y eso hace parte del altiplano cundiboyacense. En el país pues son tres sitios muy importantes, que son el macizo colombiano, el altiplano cundiboyacense y la parte del páramo de Santurbán. O sea, son 3 ejes de alta pluviosidad y donde se origina el suministro de agua dulce para todo el país. Entonces eso tiene una importancia grande. Los ganaderos realmente somos actores del tema del calentamiento, por nuestra producción de gas carbónico, las vacas, por nuestra tala de árboles para hacer potreros. Entonces, de una u otra forma, Baviera quiere reunir todo esto y quiere dar como una solución a largo plazo para que nos demos cuenta que podemos, de una forma natural, evitar este problema o por lo menos controlarlo sin las prácticas que hemos venido trabajando. Entonces, a largo plazo tenemos que ser gestores de un cambio real, de un cambio que ya no estemos envenenando el pasto para atacar algunas especies, que ya no estemos talando árboles para generar más potreros, sino que de una u otra forma que tengamos alternativas para ir de la mano con el medio ambiente. Esta finca no vende madera, ni me interesa vender madera. Por supuesto que si el árbol representa un peligro para ellas, que de pronto se pueda caer o alguna cosa, lo cortamos, pero no hay lío con que la madera se pierda o algo así. Para nosotros el negocio es vender leche. El uso de algunas plantas, bien sean arbustos o algunos árboles, generan propiedades adicionales en los suelos. Permiten, por ejemplo, fijar carbono, reducir las emisiones de dióxido de carbono, naturalmente. Permiten también tener bancos de proteínas y algunos complementos a la nutrición animal. Estas interacciones suelo-planta-animal se ven beneficiadas en la medida en la que aumentemos esa diversidad de sujetos, cosa que no ocurre con el monocultivo porque requiere mayores cuidados, mayores intervenciones antrópicas y por ende generamos desequilibrios ambientales de gran envergadura. Hay especies que, por ejemplo, demandan más nitrógeno que otras. Cuando tenemos especies que demandan más nitrógeno que otras, corremos el riesgo de saturar el suelo con nitrógeno.
Entonces sí necesitamos variar ese tipo de sistemas de producción. Acá básicamente tenemos quicuyo, es un pasto que importamos en el 60 de África y es con lo que la gran mayoría de haciendas trabajan, pero es un pasto que, si bien es cierto es de bajo costo para su producción, es un pasto que trae muchos problemas por la acumulación de nitratos, porque es muy sensible al ataque de plagas como el chinche de los pastos. Y esa razón y ese efecto hace que utilicemos moléculas de control cada vez más agresivas. Y lo que estamos haciendo en el fondo es acabar microbiota, acabar biología, acabar flora también en los ecosistemas de alta montaña, como estos. Sí hay otros pastos que son más resistentes a la acumulación de nitrato, pero requieren mayor cuidado. Eso no los hace tan atractivos para los ganaderos. Que se ha empezado a hablar del tema silvopastoril, de que la implementación de árboles dentro de las áreas es un gran beneficio. Uno de los beneficios que se ha hablado es que podemos aumentar la capacidad de carga de la finca, porque pues, la cantidad de materia seca que los árboles nos pueden proveer, el sombrío, el cambio del microclima, del potrero, todo eso genera beneficios adicionales. Entonces poco a poco se va viendo que esa tecnología que no es nueva, sino es una tecnología muy antigua, que la podemos utilizar hoy en día y podemos mejorar nuestras eficiencias y a su vez también mejorar la biodiversidad entre los potreros, y eso genera también un cambio de poblaciones, de animales, de fauna, de flora, de todo. Entonces yo pensaría que poco a poco se va presentando. La cuota de los ganaderos hacia el tema del cambio climático es empezar a utilizar tecnología limpia, no necesariamente acabar con el negocio, sino simplemente utilizar tecnología limpia, empezar a arbolizar, empezar a cuidar nuestras fuentes de agua, no tirar residuos a las fuentes, como de leche sobre todo, porque la leche contamina muchísimo. Entonces tener trampas de grasa para cuando tú estás haciendo el lavado normal de nuestros equipos, esto no salga directamente pues a los vallados o a los ríos o a las quebradas, sino pienso que es más de manejo, y con las buenas prácticas ganaderas nos ayudan muchísimo y aportamos, y a los ganaderos nos ayudan a empezar a trabajar de una manera más eficiente. Bueno, si se acaba la ganadería de esta región, estamos perdiendo casi el 40% de la producción lechera del país. Eso generaría una oleada de desempleo brutal. Digamos, de acá, como lo señalaba antes, más del 70% de la economía depende de la ganadería. Y las vacas están hace 200 años acá y los siguientes 200 años van a estar acá. El tema no es acabar la ganadería, el tema es diseñar tecnologías que permitan mitigar el impacto ambiental, pero que además puedan mejorar las condiciones del entorno, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel socioeconómico. Esa es la gran apuesta que debemos tener desde la academia hacia el sector productivo, con ayuda del Estado. Adelante, hay un palo para que pases. Nena, no. Esmeralda, no jueguen. Lo mataron. No, ahora lo van a coger de juego. Perdimos el pavo. Ya salió al otro lado. No, ni logra.